Y justamente lo que les hablaba hace un momento, hoy vamos a tocar la segunda parte del mensaje que titulamos el día martes, el modelo de la iglesia por la que Cristo viene. El modelo de la iglesia por la que Cristo viene. Y para ello vamos a la escritura entonces nuevamente al pasaje que estuvimos estudiando, que es el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 41 al 47. Amén. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor me ayude. Verdaderamente. Me toca como utilizar algún método que no conozco para hablar. Porque hasta hablando siento que me asusto, pero bueno. Que el Señor me ayude a terminar este mensaje. Hechos capítulo 2 del versículo 41 al 47 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Padre, gracias una vez más por darnos la oportunidad y el privilegio de un día más de vida. ¿Cuántas personas en este instante que estamos aquí nosotros congregados, cuántas personas, mi Dios, cuántas han enfrentado una realidad y se han ido a una eternidad sin ti? ¿Cuántas personas en este momento abrieron sus ojos esta mañana en un lugar de tormento? ¿Cuántos se fueron a una eternidad de sufrimiento? ¿Y cuántos están en la presencia viva del Dios Altísimo? Señor, por pura gracia, hoy estamos con vida y es mucho más gozoso saber que aquellos que hacen parte de nuestras familias son vivos. Gracias por ellos también. Gracias, Señor, por traernos, por darnos el lujo, el privilegio, el gozo, el gusto, la alegría de adorarte y de exaltarte por medio de cantos. Gracias, Señor, por compartir unos con otros. Gracias por todas las bendiciones que has traído a la iglesia. Gracias por todo, Señor. Gracias, en medio de todo eso. Ahora te rogamos, Señor, con temor y con reverencia delante de ti, ya que tu palabra fue leída. Ayúdanos a tener ese temor reverente delante de ti hoy, a entender que eres tú quien habla, a escuchar al Dios de los cielos hablar, para instruir la iglesia, para que como iglesia entendamos lo que significa verdaderamente ser parte de la iglesia, que es un privilegio ser parte de la iglesia, de la familia de Dios. Háblanos, cámbianos, transfórmanos y ayúdanos para que seamos esa iglesia por la que tú vienes y que vienes, porque te lo pedimos hoy, en Cristo Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En el mensaje anterior, haciendo un resumen bastante rápido, estuvimos viendo varias cosas. Y una de las cosas que vimos en el mensaje anterior es que la iglesia de Jesucristo es una institución
que le pertenece a Cristo y no al hombre. Es una entidad espiritual, aunque somos seres humanos, pero es una entidad espiritual, no es una empresa, es una entidad fundada, instituida por nuestro Salvador Jesucristo. Dijimos también que la iglesia tiene la similitud de un cuerpo, que tiene muchos miembros que no pueden desprenderse el uno del otro, y que la cabeza es Cristo, que necesitamos todos los unos de los otros para poder funcionar de la manera adecuada, tal cual como funciona el cuerpo. Y dijimos sobre ello que la Biblia tiene mucho que decir en relación a lo que nosotros debemos ser y hacer los unos para con los otros. Como por ejemplo, estuvimos diciendo que os améis unos a otros. Todos miembros los unos de los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, y cosas como esas. Dimos una lista de pasajes de la Escritura que habla de lo que tienen que ver los unos hacia los otros. También dijimos que la unidad, la armonía y el amor que debe haber en la iglesia es algo parecido al amor que Dios manifiesta que debe haber entre el esposo y la esposa. Porque la esposa, el esposo y la esposa deben mostrarle a su familia, a la iglesia y al mundo cuál es la relación entre Cristo y la iglesia. O sea que un matrimonio disfuncional, en problemas, en contiendas, en pleitos, en desavenencias, es una pareja, es un matrimonio que no está bajo la cobertura de Dios y no está manifestando el amor de Cristo por su iglesia. También dijimos ¿qué era la iglesia? O dimos una definición de lo que la iglesia es. Y dijimos entonces que la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo y llamadas por Cristo a ser diferentes al mundo, que tiene una garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en su caminar de santidad. Eso es la iglesia. También estuvimos diciendo que la iglesia primitiva era una iglesia entusiasmada, apasionada por su Salvador. Era una iglesia que vibraba, era una iglesia que amaba al Salvador, anhelaba hacer todo lo que fuera necesario para agradarle a Él. Era una iglesia comprometida, escuche, con la santidad, con la obediencia a la palabra de Dios y con la adoración a ese Dios. Dijimos que la iglesia primitiva era una iglesia que disfrutaba la presencia de Dios. Y en base a eso dijimos que la iglesia moderna la iglesia de hoy, está muy lejos de ser esa iglesia que Cristo viene a buscar. Porque ni hay pasión por el Señor, ni hay compromiso con Dios. Eso es lo que pasa. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba unida. Esa era una iglesia que se amaba. Miren, pareciera insignificante lo que se hizo ahora. Pareciera insignificante el poder conectar a nuestra hermana y quisiéramos poder conectar a la hermana sobre Lidia, pero ella no maneja internet en su casa. Quise conectar a la hermana Lucila en estos días que no vino, pero fue imposible comunicarme con ella. Pareciera insignificante esto que hacemos con la hermana, pero es una muestra de amor, porque ella lleva mucho tiempo sin venir a la iglesia y nuestro interés es que aunque ella esté en su casa, está en la iglesia. Amén. Está en la iglesia y es parte de la iglesia. ¿Y por qué pusimos ese celular para la hermana? Porque amamos a la hermana. Amén. Entonces, cuando usted ama, usted lo muestra, no simplemente lo dice. Esta iglesia se amaba, al punto que se unió para que los que tenían posesiones se quedaban con lo de ellos para ellos sobrevivir y vendían lo que le tenían para darlo a los que tenían necesidades. Era una iglesia que se amaba, todo lo tenían en común.
Decíamos que la iglesia primitiva no fue una iglesia que solo se reunía los domingos o de vez en cuando o cada 15 días. Dijimos que la iglesia primitiva se reunía, dice versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso es compromiso. O sea, iban al culto y luego se reunían en las casas a compartir en comunión y a ministrar la cena del Señor todos los días. Nosotros como iglesia ya solo lo hacemos una vez al mes. Ellos lo hacían todos los días. Y se congregaban todos los días. Bueno, por si acaso, otra vez, por si acaso, esta palabra todos los días puede significar solamente ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes y seguimos. Por si acaso. Por si de pronto usted no entiende el significado de la palabra todos los días. Parece que muchos no lo entienden. Porque aquí solo nos reunimos martes, jueves, viernes y domingo, y muchos vienen solo el domingo cada 15 días. Eso no es compromiso. Usted quiere crecer en el Señor, usted quiere verdaderamente tener un fervor por el Señor. No me vaya a decir que usted es una persona apasionada por Dios viniendo cada mes a la iglesia. Ni lo conoce. Está lejos de Él. Y si Él viene, no espere irse con Él. Ahora, no olvide que si Cristo viene por la iglesia, esto no es como cuando usted falta a un paseo. Me cogió el día y no fui al paseo. A nadie aquí, para un paseo lo coge el día. A nadie. En esta iglesia y en cualquiera. Si hacemos un paseo en esta iglesia y si es gratis, a nadie coge el día. Pero para el culto los coge el día. Para ir al culto sí los coge el día. Para ir al culto hay un problema, hay un tropiezo. Pero para un paseo no nos coge el día. Y si no, pregúntele a los niños. No duermen. ¿A qué horas es? Mamá, ¿qué horas es? Papá, ¿a qué horas nos vamos? ¡Váyase a dormir! ¿Y a qué horas nos vamos? Se despierta. Tiene que levantarse a las 6 de la mañana, se levantan a las 4. ¡Mamá! ¡Váyase a dormir! Para el culto. Niña, levántese que vamos para la iglesia. Oiga, que se levante. Así somos. Esta iglesia no era así. Todos los días estaban en el templo y se reunían como iglesia para ministrar la cena del Señor. Esta iglesia, por causa de su pasión y compromiso con Dios, disfrutaba del poder de Dios porque se amaban como Dios les decía que se amaban. Y lo último que terminamos diciendo fue que en nuestros días, hoy, en la actualidad 2023, la iglesia es una mera sombra de lo que fue diseñada a ser la iglesia de Jesucristo. Solo una sombra. Porque la iglesia de hoy no es ni la muestra de lo que la iglesia primitiva fue. Porque la iglesia moderna, la iglesia de hoy, en la iglesia cristiana de estos tiempos, no existen las características, todas las características que la Biblia nos enseña de lo que debe ser la iglesia primitiva, como la iglesia primitiva. Hoy en día no somos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que maravillaba contemplarla. La iglesia de hoy da susto mirarla, porque no hay sino contiendas, pleitos, envidias, celos, murmuraciones, críticas, y la lista sigue. Así. Y aparte de eso, ¿qué más podemos ver en la iglesia actual? Pues que para colmos, la iglesia actual está dividida. ¿Por qué está dividida? Porque los hogares están divididos. Por eso la iglesia está dividida. La iglesia moderna está tan fracturada, está más quebrada que un tabaco en el bolsillo de atrás. ¿Sabe por qué? Porque no hay un compromiso de cooperación mutua en los unos para con los otros. Y sobre todo en esos asuntos importantes. Hoy, ¿qué ha ocasionado las divisiones?
las denominaciones, las doctrinas, yo creo una cosa, yo creo la otra. Y créanme, mis amados hermanos, la Biblia es una, sin importar las diversas versiones que existan. La Biblia es una y la Biblia enseña lo mismo y la doctrina tiene que ser lo mismo. El único problema es el hombre, no la Biblia. Que el hombre la estudia a su manera, a su amaño, a su acomodo y le da la interpretación que quiere. No. La Biblia trae su propia interpretación. Y así es que se debe vivir a la luz de la verdadera interpretación de la Escritura. Y para acabar de ajustar, la iglesia está tan fracturada, tan dividida, porque muchos pastores no quieren trabajar unidos con nadie. Quieren estar solos ahí en lo suyo y ya. ¿Y sabe qué significa eso? Ser sectaristas. Porque significaría que solo nosotros somos la iglesia de Cristo. Y así no funciona la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que ser universal. Esto no es una denominación, es la iglesia que esté viviendo conforme a las Escrituras, que es una iglesia universal. Necesitamos ser una iglesia universal. Hay muchos que se aíslan en grupos pequeños y no quieren reconocer, y ellos creen que todo el mundo está equivocado menos ellos. Eso es sectarismo. Lo más triste es que la iglesia de hoy no solamente está dividida, sino que no hay compromiso. La mayoría de las personas en las iglesias de hoy piensan que la iglesia es algo prescindible, o sea, se puede reemplazar. Y créame, no hay absolutamente nada por lo que usted pueda reemplazar la iglesia de Jesucristo. La iglesia es única. Fue constituida por nuestro Señor hasta el fin de los tiempos y reinará por los siglos de los siglos con Cristo. El compromiso de muchos en la iglesia de hoy está condicionado, o sea, el compromiso suyo para las cosas del Señor siempre tiene una condición. O sea, usted lleva a la práctica las cosas del Señor en base a usted y no a las Escrituras. O sea, voy a la iglesia cuando yo quiera o pueda. Leo la Biblia cuando yo quiero o puedo. Oro al Señor cuando yo quiero o puedo. Comparto del Evangelio cuando yo quiero o puedo. Ese es el compromiso, esa es la manera en que muchos están viviendo en la iglesia, dependiendo sus horarios, sus rutinas, su conveniencia o sus caprichos. Escuche, la verdadera iglesia de Jesucristo busca siempre un motivo y una excusa para orar, para congregarse, para estudiar las Escrituras y para enseñar el Evangelio a otros. Y la mayoría de ustedes buscan siempre las excusas para hacer todo lo contrario. Ay, pastor, es que mire, no vine porque, pastor, yo no he leído la Biblia porque, pastor, me ha dificultado orar porque, pero usted todo lo demás lo hace. ¿Sabe qué está usted haciendo con eso? Es que yo dependo de mí y solo en los momentos de dificultad vengo al Señor. Siga así, tranquilo. Y se va a llevar una sorpresa grande el día del juicio. Así es. Hoy día no hay compromiso real con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pastor, venir a la iglesia cada mes. Esa es la misión de la iglesia. Pastor, congregarnos en todos los cultos. Esa es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Una sola voz que me diga, ¿cuál es la misión de la iglesia? Ganar almas para Cristo. Porque la misión que el Señor le dejó a la iglesia fue ir. Todos ustedes son un montón de miedosos. Todos ustedes son miedosos. Pero en la iglesia. Sí, en la iglesia. Todos ustedes conocen Mateo 28 y Marcos 16. Ir de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién de aquí no conoce ese texto? Levante la mano quien nunca ha leído ese texto.
Y entonces, ¿por qué se quedan callados cuando uno hace una pregunta tan simple como esta? O sea, yo no hago una pregunta como estas para que ustedes me miren asustados. No, es para que respondan como cristianos. Entonces, si alguien a ustedes en la calle les hace la pregunta, ¿ustedes qué hacen? Pregúntale al pastor. Sí, ustedes hacen eso. Hermanos, necesitamos despertar como iglesia, necesitamos vivir como cristianos, necesitamos ser cristianos, comportarnos como cristianos y vivir para la gloria de Dios, dentro de la iglesia y fuera. Si yo estoy dentro de la iglesia y alguien está predicando y me dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? Predicar a Cristo, pastor. Así de sencillo. Y es que usted no sabe eso. Eso es nuevo para usted. Dígame, ¿es una revelación nueva? Mano, entonces, ¿qué nos pasa como iglesia? No, necesitamos despertar y vivir como cristianos. Y ser cristianos. Hoy no hay compromiso con la misión de la iglesia. No hay compromiso con la adoración en la iglesia. No hay compromiso con el alcance de la iglesia o las necesidades de la iglesia. El alcance de la iglesia es eso, ir y predicar a Cristo y ganar almas para Cristo. Y lamentablemente hoy en día, a menudo, en muchas ocasiones, los que ocupan puestos en la iglesia, pastores, predicadores, evangelistas, demás, gente que canta en la alabanza y eso, son los que más mal testimonio están dando hoy día del evangelio. Lamentablemente. Son los de más mal ejemplo. Justamente esos que hacen parte del liderazgo de la iglesia son los más infractores de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, los de peor testimonio. Escuchen, los maestros de escuela dominical, diáconos, predicadores y los demás que ocupen cargos de liderazgo en las iglesias deben dar el mejor ejemplo posible de fidelidad al resto de la iglesia. Si no lo hacen, deberían renunciar a sus cargos para que no venga el juicio de Dios sobre ellos. Por la desobediencia, Dios trató con su pueblo. Por su idolatría, por su rechazo a obedecer la voluntad de Dios. Y escuche lo que el Señor le dijo a su pueblo y a la iglesia cuando no se obedece la voluntad de Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. No. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, así se reúnan, así se congreguen en todos los cultos, así canten muy bonito y canten unas canciones muy melodiosas. No las voy a recibir, quítenlas de mí, dice el Señor, por la desobediencia. Y luego dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que va a recibir cada uno de aquellos que están viviendo conforme a su voluntad y no a la del Señor. Tristemente. Y por causa de todo esto, para colmo de males, la iglesia de hoy es una iglesia impotente. Impotente. Los que no conocen a Cristo entran a nuestras iglesias y no ven convicción en muchos en la iglesia de hoy. Entran y así como entran, vuelven y se van. En muchos casos las personas en las sillas no son tan diferentes a esos que vienen de afuera que no conocen a Cristo. Son hasta parecidos. Es más, tristemente, y cada vez que voy a diversos lugares, lo vuelvo a ver. Tristemente, en la iglesia, pocos prestan atención a la oración,
a la adoración, a la devoción y a la predicación de la palabra. En pocas palabras, una de las cosas más terribles que existe en la iglesia es que se ignora a Dios cuando habla. Voy a poner ejemplos puntuales. Cuando se está predicando la palabra y usted está hablando con el hermano del lado. Cuando se está predicando la palabra y usted está pendiente de su celular. Cuando se está predicando la palabra y usted se va para la tienda a comprar algo para su hijo. Es que no es el pastor, es el Dios de la Biblia quien... Estoy seguro que si Cristo en persona, con su túnica y en su cuerpo físico estuviera aquí, ninguno de ustedes ni se duerme ni se para ni al baño. ¿Sabe cuál es el problema? Que ninguno de ustedes ha entendido que Él sí está aquí, pero usted no lo ve. Pero es su palabra la que se está predicando y usted debería tener temor y reverencia delante del Señor, porque no se está predicando de un libro de epistoleros, sino de la palabra de Dios. Eso es lo que hace una persona irreverente. Habla, se distrae, pasa la mosca y son ahí con ganas de matar la mosca en vez de ignorar la mosca y escuchar al Señor hablar a su corazón. Se van de la iglesia, salen y hacen y todo, y tranquilos, como si nada pasara. Eso se llama no prestar atención a Dios cuando habla. Si usted mira las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, si usted mirara justo la historia de la iglesia, notaría que cuando la palabra se exponía, nadie se movía, todos estaban atentos. ¿Por qué? Porque no era el apóstol Pablo, porque no era Isaías, porque era Dios mismo hablando al pueblo y a la iglesia. Y eso no se ve hoy en la iglesia. Por eso la iglesia es impotente. Porque no hay una adoración genuina al Señor. Porque no hay un temor reverente delante del Señor. Eso es lo que sucede. Entonces, como resultado, cuando nos reunimos para nuestras reuniones, sucede lo que decía el profeta Amós al pueblo en aquella época. Por eso es que muchas veces nuestros cultos son como sin vida, sin poder, carentes de la presencia y el poder de Dios. Por eso es que muchas veces usted está en la alabanza y es una alabanza de fuego y de gozo, y eso uno quiere salirse de la ropa, y uno ve a muchos. ¿Esto será una adoración? Pastor, es que yo el gozo lo tengo por dentro, muy adentro. Pastor, es que todos tenemos caracteres diferentes. Yo no sé, pero yo creo que todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Amén. Lo que sucede es que usted lo reprime, que es diferente. Eso es diferente. No ha entendido que está en el lugar donde usted puede gritar, danzar, alegrarse, gritar gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, y deleitarse y gozarse. Pero le da pena. Por eso es una iglesia a falta de poder. ¿Qué me impacta? Ahora, sería absurdo que le pidiéramos eso a la hermana Lucila, o a mi mamá, personas que tienen algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Porque si ustedes han podido apreciar, hasta la hermana de Lina en muchas ocasiones la vemos danzando una hermosura. ¿Sabe por qué? Porque no nos da vergüenza nada, solamente nos humillamos delante del Señor y lo hacemos para la gloria de su nombre. Amén. Eso es lo que un cristiano debería hacer para estar agradando al Señor. Y otra de las cosas que hace que la iglesia de hoy esté así es porque se ha bajado el estándar en la iglesia, porque se han diluido ya los sermones, ya lo que se predica es más para no dañar la iglesia, para que los hermanos no se enojen. El hombre de Dios y la mujer de Dios saben que todo cristiano, cuando se le predica la verdad de Dios, se tiene que enojar cuando se le predica la verdad de Dios, pero luego el Espíritu Santo lo convence y el enojo se le quita. Sí, porque sé que varios de ustedes no están contentos con nada de lo que estoy diciendo. Es que uno lo ve en las caras. Desde aquí usted no sabe todo lo que uno ve. Pero tranquilos, es que el pastor no es el que los está ofendiendo.
El Señor es el que les quiere hablar para que entiendan cómo debemos vivir. Muchas veces usted está sentado allí y piensa que es el pastor que le está diciendo algo, y he visto en muchas ocasiones cómo muchos sarcásticamente se ríen sentados en la silla y creen. El pastor no se da cuenta, y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que es que el Señor sí está examinando el corazón. Y al pastor lo único que le da es dolor y tristeza. Cada uno de nosotros, al escuchar una palabra como esta, deberíamos temblar delante del Señor. Deberíamos decir: uy, Dios mío, ayúdame a examinarme, Padre, estás hablando duro, Señor, ayúdame, Señor, a cambiar. Señor, yo sería así, Señor, yo soy de esto, Señor, yo soy de los que se sale de la iglesia, Señor, yo soy de los que se distrae, Señor, yo soy de los que mira el celular, Señor, yo soy de los que no presta atención, Señor, ayúdame. Esa debería ser nuestra condición cada vez que Dios habla. Pero no, pastor, a todas las mismas cantaleta, qué pereza, para eso vine yo al culto. La carne levantada por encima del espíritu, porque seguramente no oró en la mañana, porque seguramente no oró en la noche, porque seguramente su relación con Dios no es tan habitual. Por eso, yo lo decía días atrás, ¿cuántos de ustedes, no levanten la mano nadie, cuántos de ustedes se prepararon desde ayer para venir al culto hoy? ¿Cuántos de ustedes desde ayer oraron y dijeron: Señor, yo mañana, si tú me permites levantarme, voy a ir al culto. Señor, y si yo voy, espero que me hables, espero que me muestres mi estado espiritual. Señor, yo necesito que me hables, yo necesito saber cómo estoy. Señor, prepárame, capacítame, doblega mi carne. Señor, que yo llegue con gozo, con alegría, que te alabe, que te exalte y que reciba la palabra, por dura que sea, o traiga lo que traiga. Señor, que sea para mi beneficio. ¿Cuántos de ustedes hicieron esa noche? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron esta mañana? Usted no viene a un ritual religioso a la iglesia. Usted debería entender que viene a una reunión con Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de los Santos, que está aquí en la iglesia y que nos traslada a su reino cuando la iglesia se reúne al mismo tiempo. Debería entender eso. No venga como un ritual a la iglesia, no venga por rutina a la iglesia, no enseñe a sus hijos y nietos a venir a la iglesia por una rutina, por una costumbre, el día del culto. Ame al Señor y enséñele a sus hijos a que usted ama al Señor para que ellos lo amen. Lea la Biblia y él no la lee, y ella no la lee. Llámalo. Yo me imagino al niño a la niña y usted. Eso está pasando en la iglesia. Hemos disminuido nuestros sermones para que la iglesia se acomode, para que la iglesia esté contenta. ¿Sabe algo? Desde que el Señor me llamó a predicar, Él me enseñó que yo debo predicar lo que Él diga y como Él lo diga, cuando Él lo diga, sin importar lo que la iglesia piense o sienta. Porque el mensaje no es mío, el mensaje es de Él. Porque yo no escribí la Biblia, porque la Biblia la escribió Él. Y si usted mira la iglesia primitiva, y si usted estudia la iglesia primitiva, puede ver cómo esa iglesia era una iglesia dotada de poder. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía pasión por Dios, porque era una iglesia que tenía compromiso con Él, porque era una iglesia que se llamaban los unos a los otros, porque era una iglesia comprometida con la santidad, con la obediencia, con la alabanza y con la adoración a Dios. Era una iglesia llena de poder. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba cerca a su Salvador. Y la iglesia de hoy está cerca al pastor, a la iglesia, a los cultos, a las ceremonias y a los rituales, pero no a Cristo. Ese es el problema. Y entonces viene lo que ve uno en las iglesias, que adaptan hasta la música para que el mundo esté contento dentro de la iglesia. Entonces vamos a poner música en la iglesia, en los cultos, que le guste a los jóvenes.
Entonces vamos a colocar reggaetón, rap, merengue, bachata y toda esa basura que dicen que es música para el culto en la iglesia. ¿Y acaso eso refleja el carácter de Cristo? Entonces cambiamos todo eso, lo incorporamos en la iglesia para que cuando la gente del mundo entre, se amañe y se acomode. Pues eso no es lo que yo veo en las Escrituras. Muchos están haciendo que la iglesia sea más parecida al mundo que a la iglesia primitiva. Así no debería ser, hermanos. Mire, escucha lo que le voy a decir. Cuando una persona inconversa, cuando alguien que no conoce a Cristo entra a una iglesia cristiana, debería sentirse como si hubiera entrado a otro mundo. Deberían llegar y deberían experimentar algo completamente diferente a lo que el mundo es. Deberían entrar y quedar impresionados y maravillados. ¿Yo dónde llegué? La santidad de la iglesia y la presencia de Dios debería ser de tal modo y de tal magnitud que cualquiera que venga sin Cristo a la iglesia debería sentirse como que, ay Dios mío, esto es diferente. Pero hoy en día mucha gente entra a las iglesias y es como si fueran parte de ellos. Tristemente es lo que vemos hoy. ¿Por qué? Porque ¿qué nos hace parecidos? Llegan a la iglesia y la forma en que hablamos. Hey, Cucho, ¿todo bien? Hey, parcero, y entonces. La forma en que nos vestimos, la forma en que nos motilamos, la manera en que lucimos, la manera en que hacemos las cosas, igualito al del mundo. Ajá. Pero somos cristianos, gloria a Dios, eso decimos. Entonces, la iglesia de hoy, con todo esto, está queriendo parecerse más al mundo que a Cristo. La forma en que vestimos cuando vamos a la iglesia no aumenta ni disminuye el poder con Dios, no. Sin embargo, la forma en que vestimos, en que nos vestimos y en que lucimos y en que venimos a la iglesia manifiesta cuánto usted respeta al Señor y la iglesia. Amén, amén, así es. Así es. Le voy a ser sincero, mis hermanas, apreciamos, al menos sé que algunos hombres en esta iglesia apreciamos y valoramos el hecho de que ustedes, hermanas, vengan vestidas adecuadamente al culto. Lo apreciamos, lo valoramos, nos alegramos por eso. Nos da gusto ver que las mujeres no vienen a este lugar vestidas de tal manera que lleven a tentación a los hombres. Es una bendición. Pero eso no pasa en todas partes. Porque hay iglesias donde usted va y tristemente las hermanas que están subidas en el altar cantando tienen unos chicles tan apretados que uno tiene que voltear la cara y decir, Dios mío, que se acabe la alabanza rápido. El mundo en la iglesia. Eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy. El tipo de música que se elige en la iglesia hoy en día se está eligiendo porque se está tratando de impresionar al mundo y de atraer al mundo. Escuche, y le voy a decir algo con toda sinceridad, no es asunto mío lo que las gentes hagan en las iglesias, cada cual con lo suyo. Pero nosotros como iglesia, o sea, la iglesia cristiana, nuestra elección de cualquier estilo de música debe basarse en el deseo de adorar a Dios y magnificar al Señor a la manera de Dios y no a los deseos de los hombres. Debe ser así. La forma en que predicamos está determinada por algunos factores importantes. Escuche, es verdad que no hay dos predicadores que transmitan el mensaje de la misma manera. Es verdad. Pero lo que sí no puede pasar es que seamos culpables de simplificar la doctrina, de hacer de la doctrina bíblica algo superficial y pasajero y no darle la verdadera importancia que tienen las escrituras y que tiene la predicación de la palabra. Escucha, la predicación de la palabra tiene que ser, ¿sabes qué cosa? La predicación de la palabra y no lo que el pastor o el predicador quiera decir. Lo que Dios quiera decir. No podemos cambiar la predicación del evangelio para hacerlo más atractivo, para que el mundo diga, ay, tan bueno ir al culto a esa iglesia. El culto demora 15 minutos, la alabanza dura 2 horas y qué musicotes, ay, qué hermosura. Y salieron vacíos.
muertos, porque la palabra no es nada, porque no hubo palabra. Hay iglesias donde los cultos duran 45 minutos, una hora, literal, iglesias cristianas, y entonces son 15 minutos de alabanza, 10 minutos de diezmos y ofrendas, 10 minutos de propaganda, anuncian todos los comerciales, parece un programa de televisión, comerciales, y 15 minutos de predicación. Hay iglesias así. Conozco personas que me dicen, no, pastor, fui a una iglesia y vea esto. Qué triste. Escuche, si la iglesia cristiana quiere impactar al mundo, no puede pretender impactar al mundo con la música. No puede pretender impactar al mundo pareciéndose al mundo. Si la iglesia quiere impactar al mundo, tiene que impactarlo por medio de una verdadera y genuina predicación del poderoso evangelio de Jesucristo, que cambia, que transforma, que restaura y hace nueva todas las cosas. Si vamos a impactar nuestra generación, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo y no con el poder de la boca de los hombres. Necesitamos el poder de Dios en la iglesia si vamos a hacer la diferencia en este mundo. Escuche, podemos cantar himnos, podemos cantar gospel, podemos cantar coros, podemos cantar canciones viejitas, podemos cantar lo que sea. Eso no es lo que va a transformar al mundo. Lo que va a transformar al mundo es el poderoso evangelio de Jesucristo. Y que Dios lo apruebe. Sin la aprobación de Dios no hay nada que funcione. Por lo tanto, no nos podemos dar golpes aquí en las espaldas. Ay, tan lindos que nosotros. La música que hacemos es lo mejor. No, es que lo que nosotros hacemos es muy conforme a lo que el Señor diga. Sí, tu manera de ser, de actuar, tu compromiso con la iglesia, tu amor los unos para con los otros, tu dedicación a la iglesia donde estás y tu compromiso con la obediencia, con la santidad, ¿dónde está? La música no es lo que hace la diferencia. Sin el poder de Dios estamos muertos y somos tan inútiles como la iglesia contemporánea más liberal de este mundo. Es así. La iglesia moderna no es una iglesia que milita, no es una iglesia que batalla, que lucha, que pelea, que se esfuerza. No, la iglesia de hoy no lo es así, hermanos. Créanlo que no. Escuche, ¿sabe qué se nos ha dado a nosotros la iglesia? Se nos ha confiado el mensaje del evangelio, el mensaje glorioso que es el que va a hacer que ustedes y otros, incluyendo sus familias, verdaderamente partan de este mundo a una eternidad con Dios. Ese es el mensaje que se nos entregó, que se nos confió. Esa es la misión que Cristo nos ha entregado a nosotros, poder nosotros partir de este mundo a una eternidad con Él y que nuestras familias también vayan. Pero no van a creer que nuestras familias o nosotros vamos a entrar al reino de los cielos contemplándonos el pecado y viviendo como el mundo y viviendo solamente a la iglesia. No, tenemos que venir a la iglesia y vivir como cristianos. Comportarnos como cristianos. Y predicando lo que el mundo necesita escuchar y no lo que nosotros le queramos decir. Hay mucha gente que ni le comparte el evangelio a nadie, ya lo hemos dicho. Y fuera de eso después se preguntan, ay pastor, porque es que la gente no se convierte a Cristo. Pastor, hoy hay tanta dureza de corazón. Pastor, es que nadie viene al Señor, pastor. Y una pregunta, ¿y usted a cuántas personas le predicó esta semana? Pastor, ¿está tan ocupado esta semana, pastor? ¿Por cuántas personas oró esta semana? Pastor, la verdad estaba llegando muy tarde de trabajar, pastor. Y es que usted sabe, pastor, que uno necesita dormir, uno necesita descansar, pastor. Y si no, entonces, ¿cómo hacemos? Pero después decimos que ¿por qué la gente no se salva? ¿Saben por qué la gente no se salva? Porque la iglesia cristiana está dormida. Porque no impacta. Porque no tiene poder. Mire, el movimiento homosexual en nuestro mundo es ruidoso. Hablan que da hasta miedo. ¿O no es así? Así es. Y entiendan, de una población general en este mundo, el 1.5%, vamos a tomar más o menos los Estados Unidos, que tiene una buena cantidad de habitantes, 339 millones más o menos.
Si nosotros miramos, por ejemplo, de los Estados Unidos, el 1.5% hacen parte de este movimiento de homosexuales, lesbianas y todo eso. Vienen a ser más o menos 5 millones de personas. O sea que de 339 millones de personas, más o menos un 5%, un 1.5% es más o menos 5 millones y algo de personas que están en esta corriente del homosexualismo, lesbianismo y todas estas cosas. Pero ellos, siendo un porcentaje tan mínimo, creen que son la mayoría. Y hacen alborotos, y hablan, y salen, y hacen desfiles, y hacen manifestaciones. Ellos hacen y se mueven. Y mientras que la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero organizan sus desfiles y realizan sus discursos y exigen la aprobación de todo el mundo, hasta de la iglesia redimida por Jesucristo, ¿sabe qué hace? Nada. Ni ora siquiera. Porque les da pereza venir a los cultos de oración o a la oración en la mañana también. La iglesia de hoy dejó de ser la iglesia que dice que el Señor constituyó en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros deberíamos ser esa iglesia. Hoy en día, ¿saben cómo está la iglesia? Agachada y Satanás dándole palo. Eso no es lo que Dios quiere de la iglesia. Él lo que quiere es una iglesia que se levanta, que toma armas espirituales, toma las escrituras, el poder del Espíritu Santo, la oración y el compromiso genuino con Él, y está buscando las almas, predicando el Evangelio y viviendo ese Evangelio para la gloria de Dios. Eso deberíamos estar haciendo la iglesia. Pero la iglesia de hoy está siendo más marginada en nuestra sociedad. Escuche, a nadie le importa lo que nosotros pensamos sobre los problemas sociales. A nadie le importa lo que diga la iglesia sobre si usted lleva a sus hijos a la escuela y desde niño le dicen que es una niña. A nadie le importa si nosotros rechazamos eso. A nadie le importa lo que nosotros digamos. O sea, nos ignora. Nosotros necesitamos superar nuestra presión y defender la verdad de Dios sin importar las consecuencias. Nosotros, la iglesia, no somos estimados en este mundo. ¿Sabe? Se burlan de nuestra Biblia, se burlan de nuestra adoración, se burlan de nuestro Dios. En estos días en el Facebook vi algo ahí donde mostraban 2 dibujos de Adán y de Eva, burlándose de la palabra del Señor, aún de lo de la reina. Eso es lo que está sucediendo hoy. Todos estos grupos quieren que se les respeten, pero ellos no respetan a nadie. Y la iglesia es una burla de todo el mundo, justamente porque la iglesia ha perdido poder. Así es, sí, Señor. Muchos en la iglesia han perdido su poder. Amén, amén. Mire, cuando Hollywood o la televisión retratan a un cristiano, ¿cómo lo retratan? Por lo general, como un lunático, como un ingenuo, como si fuera un bobito. O peor aún, como un abusador de niños o como un psicópata loco. Así que no es. Y eso es lo que es un cristiano. Ellos se ríen de nuestra impotencia. Encuentran humor en nuestro evangelio. ¿Qué dicen? Todos los cristianos son hipócritas. Y en cierto modo muchos son así. Lamentablemente. El mundo, a nosotros como iglesia, no nos teme. ¿Se acuerdan que leímos el pasaje que y sobrevino temor? Hoy en día, la gente del mundo nos ve como iglesia y no nos teme. Y no estamos hablando de que nos tengan miedo. Ellos deberían ver en nosotros otro tipo de personas y respeto en nosotros. Respeto por nosotros solamente por la presencia de Dios en nosotros. Pero no pasa, ¿sabe por qué? Porque muchos están viviendo conforme a su propósito y no como el propósito de Dios. Viven alcahueteándole a todo el mundo y no viven verdaderamente como cristianos y parándose firmes en lo que significa ser cristiano. Y por eso, como decimos aquí, se lo pasan por la cabeza. Escuchen, debe haber tal poder en el pueblo de Dios que aunque el mundo nos odie, no puedan negar que estamos con Cristo.
que tengan que reconocer que Cristo está con nosotros, como dice en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se da cuenta? Escuche, pero la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, esa iglesia primitiva seguía el programa correcto. Nosotros, la iglesia de hoy, deberíamos seguir el programa correcto, no el del pastor, sino el del Señor. En los versículos 42 dice, en adelante dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, ¿cada cuánto? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué significa? Ellos adoraban al Señor juntos como una familia. Amén, amén. Escuche esto. Adoraban al Señor juntos como una familia. Sinceramente, dígame con sinceridad, ¿usted verdaderamente se siente parte de esta familia? Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué cuando tiene una necesidad no se la dice a nadie? Si verdaderamente se siente como parte de esta familia, la que sea, oración o lo que sea. Hay hermanos que me llaman, pastor, para ver si puede colocar una petición de oración en el grupo. Póngala usted. Usted no está en el grupo. Sí, pastor, entonces póngala. Si usted tiene voz y voto en ese grupo. Amén, amén. Tenemos un grupo de la iglesia y hay algunos que no están en el grupo. ¿Sabe por qué no están? Porque no me han dicho. Yo no voy a añadir en el grupo de la iglesia a alguien que no me diga. Le dice, pastor, yo quiero estar en ese grupo. De inmediatamente lo añado al grupo de la iglesia. El que no está ahí es porque no lo ha dicho. Y en ese grupo es para qué? Para que usted y yo nos comuniquemos, nos alentemos, nos animemos, para que cuando haya una petición de oración, yo con toda libertad diga, hermanos, tengo esta necesidad. Hermanos, por favor, necesito que oremos por eso. Usted tiene una necesidad muy grave. Bueno, no la diga si es muy personal. Hermanos, por favor, me pueden apoyar en oración. Estoy en una situación difícil. Tranquilo, no necesitamos saber, ya el Señor sabe. Vamos a orar. Amén, así es. Para eso es un grupo, es al menos el nuestro en la iglesia. Para que nos comuniquemos, para que hablemos, para que estemos en comunión, en contacto, para que allí, pero hay muchos en la iglesia que están también en el grupo y nunca dicen amén siquiera. Yo no sé para qué están ahí. Amén. En serio. La iglesia primitiva era una iglesia que se reunía para orar, para recibir instrucción por medio de la palabra de Dios y para adorar. Escuche, el objetivo en común era crecer en su fe y alabar y adorar al Señor que los redimió de sus pecados. Eso deberíamos hacer nosotros constante y continuamente. Pablo describió este tipo de deseo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, donde él dijo esto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Querer conocer a Dios es querer comprenderlo en su mayor medida posible y actuar en base a ese conocimiento que tengo de él. Como quien dice, entre más sé cómo es él, mejor me debo comportar. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están seguros y convencidos que Dios está en todas partes y de todo, en todo el mundo? Amén. Amén. Y entonces, ¿por qué hace lo que no le agrada a Dios cuando no está en la iglesia? O sea, si usted está convencido, ¿por qué hace lo que no le agrada a Dios cuando está en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no está convencido. Porque usted no cree. Porque si usted cree, mire, vamos a poner una comparación. Usted está allá afuera y usted no ve a nadie. Y hay alguna actitud indebida que usted pueda hacer, lo primero que hace es mirar para todos lados.
Pero, si usted viene y usted medio ve que el pastor lo está espiando y se hace por allá detrás de un poste y usted lo alcanza a ver, ¿usted qué hace? No, mejor dicho, póngale la aureola para que no sabe. Como vio que me estaban mirando, no mata una mosca. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que como no lo vemos a él, olvidamos que él sí nos está viendo a nosotros. Mira los niños cuando se van de su casa al colegio. Todo lo que ellos hagan en la escuela, ¿los padres lo saben? No, cierto que no. ¿Cuántos de los niños llegan a su casa y le dicen con pelos y señales, no lo que les hicieron, hasta lo que ellos dijeron en el colegio? ¿Cuentan qué? Lo de los demás. Pero lo de ellos, no. Y pudieron haber hecho cosas malas que desagradaran a Dios. ¿Y sabe por qué no las dicen? Es que el papá y la mamá no estaban. Pero ¿sabe qué se les olvidó? Que el papá sí estaba. El de arriba. El Señor estaba ahí, viendo y oyendo. Pero como los niños no creen que Él está ahí, y como ustedes tampoco, por eso viven como Él. Cuando uno verdaderamente está convencido que Dios está en todas partes, a medida de que uno sabe y está convencido de eso, la manera de vivir de uno es conforme a que yo sé que Él me está viendo. Ejemplo, porque es natural, está en la carne. El hombre va por la calle y hoy en día, como hay tantas mujeres muy bien mal vestidas, como lo he dicho, o sea, ya hoy la ropa encogió, ya no les alcanza la tela y casi todo lo muestran. Va el hombre y, oiga, y necesita gafas, y cuando ve a esas mujeres mal vestidas de lejos, se quita las gafas. Dios mío, ¿qué es eso? El hombre de Dios hasta se puede quitar las gafas. Y cuando se quita las gafas, ay Dios mío, si tú me estás viendo, sigue. Tranquilo, no nada más los hombres. Porque he visto unas mujeres, a uno le da vergüenza ajena. Yo me he puesto hasta rojo viendo mujeres hablando unas cosas barbaries cuando ven ciertos hombres en la calle. Yo digo, Señor, cuando usted más conoce al Señor, mejor comportamiento. Esta iglesia era una iglesia modelo y no era perfecta. Imagínense, era a tal punto que trabajaban unidos los unos con los otros. Buscaban esa cercanía, buscaban estar bien todos en común. Esta iglesia tenía como objetivo común el que todos estuvieran bien. Ese era su propósito. Trabajaban en beneficio de ese grupo de hermanos. Escuche, Dios no nos llamó a nosotros a quedarnos sentados sin hacer nada. Él nos llamó a que nos unamos y trabajemos juntos por el beneficio los unos de los otros. Por hoy en día en la iglesia, cada cual, como dice, pesca para su propio costal. Por eso la iglesia no crece ni avanza. Esta iglesia creció y avanzó, ¿sabe por qué? Porque todos trabajaban unidos. Yo recuerdo que en varias ocasiones en otras iglesias tratamos de unir la iglesia. Mi esposa y yo tratamos, como habíamos varios que trabajábamos con lecciones, tratamos de unirnos para formar una sola empresa, para que fuera para beneficio mutuo, o sea, de los que íbamos a trabajar, los que teníamos máquinas, y para el beneficio de la iglesia. Y cada cual sacó todas las excusas que, ¿saben cuáles excusas sacaron? Exactamente las mismas, irracionales, que nos muestra de aquellos que invitaron a la cena. Es que compré ¿cómo se dice? Unos bueyes y tengo que ir a verlos. Oiga, pero usted compró unos bueyes sin verlos. ¿En serio? Usted es capaz de comprar un animal sin saber cómo y ya lo compró. O yo primero voy y lo veo y después lo compro. Y otro, es que me voy a casar. Pues aproveche, lo están invitando a unas bodas. Vaya de una vez. No, ahí están las excusas. Eso hicieron, sacaron un montón de excusas. ¿Saben por qué? Porque cada cual quiere trabajar para sí mismo.
Si en esta iglesia todos nos uniéramos a trabajar los unos por los otros, usted no se imagina la bendición que habría en esta iglesia. Pero aquí hay muchos que lo único que quieren es que el pastor y 2 o 3 trabajen para la iglesia y el resto sentados. Si cada uno de ustedes con conciencia, verdaderamente buscando agradar a Dios, se esforzaran y todos nos uniéramos a trabajar por el beneficio de los unos con los otros, esta iglesia estaría más fortalecida espiritualmente. Tendríamos la manera, mire, ¿sabe cuál es el dolor más grande que a mí me da? Cuando termina el culto los domingos y miro la canasta. Anteriormente bendecíamos 2, 3 familias con lo que se traía en la canasta. Hoy en día hay un hermano o una hermana con necesidad, le decimos: hermano, oremos al Señor, a ver de pronto que entre en la canasta para que se lo lleve. Y ahí uno mira, una libra de arroz. Da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no estamos trabajando como iglesia. Estamos trabajando separados. Escuche, este compromiso de iglesia no es para 1 o 2 en la iglesia. Este es un compromiso de todos en la iglesia. Donde todos deberíamos pensar en todos, en la necesidad de los demás. Pero como decía en estos días, mire por ejemplo, levante la mano aquí, ¿quiénes han llamado a la hermana Sobedilia? Hermana, si la llamó, no sabe el número, pregúntenlo. Y si llamó, diga: pastor, yo llamé. Y si no, es que usted no tiene interés por sus hermanos. O sea, la peor excusa es decir: no tengo el número. No, necesitamos trabajar unos por otros. Mire, la hermana me decía: pastor, ¿yo cómo voy a hacer con angustia para no ir a la iglesia? Imagínese, déjame aquí en quietud un mes, pastor, y yo cómo hago, no tengo transporte, no puedo ir, no puedo hacer. Hermana, pues verdaderamente no puedo bajar la cargada. Si pudiera, iba por ella. Si tuviéramos en qué, íbamos por ella. Pero no hay. ¿Por qué no hay? Porque aquí se paga una rienda y enseguida estamos pagando para pagarnos el piso. Y a duras penas se pagamos el piso. Y mire lo que pasó y mal con tiempo. Porque necesitamos unirnos como iglesia. Trabajar mutuamente. Yo no veo la hora de que la hermana Elizabeth al menos pueda sostenerse y que pueda tomar un taxi, que pueda venir a la iglesia. Así, en la silla de ruedas entra así como traíamos la mamá. Mientras que al Señor en su soberana gracia le permite levantarse otra vez. Pero es que necesitamos entender que como iglesia debemos trabajar unidos los unos por los otros. Hermanos, parte desde un principio. Si no oramos verdaderamente con dolor y con amor unos por otros, no está pasando nada. Necesitamos entender, somos un solo cuerpo, hermanos. Uno solo. Y debemos trabajar juntos para la gloria de Dios. Caminaban como amigos esta gente. Esta iglesia disfrutaba del compañerismo. Dice que partían el pan y lo compartían con sencillez de corazón. Mire, es verdad, la iglesia no es un club social. Es verdad. Pero pocas cosas crean un mejor vínculo que un buen compañerismo entre cristianos. Pocas cosas contribuyen a la unidad de una iglesia como los miembros de una iglesia unidos, trabajando juntos y siendo compañeros el uno con el otro. Y que entendamos que cuando nos reunimos como familia, y que cuando no estamos reunidos seguimos siendo la misma familia. Es así. Escuche. O es que no es así, escuche. Estamos en el mismo equipo. Estamos sirviendo al mismo maestro. Nos dirigimos al mismo cielo y no somos capaces de trabajar juntos. Necesitamos trabajar juntos en nuestro viaje hasta ese lugar. Ellos testificaban como santos. Esta iglesia no se avergonzaba en predicar el evangelio. Todos trabajaban para difundir el evangelio. Y el Señor aún desea que su pueblo se une y trabajen juntos para vivir en armonía, en unidad, en amor, con compromiso, con dedicación y que proclamen el evangelio de Jesucristo y que lo vivan. Yo no sé, hermano, pero yo como pastor estoy interesado en que esta iglesia
sea una copia de la iglesia primitiva. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso predico lo que predico. Y hasta dentro de la medida posible que seamos como esa iglesia que el Señor constituyó hace más de 2000 años ya. ¿Será que usted también está interesado en eso? Porque hay muchos que están interesados, pero con la boca. Verdaderamente usted está comprometido a amar al Señor Jesucristo y al prójimo sin ninguna reserva. Mire, para comprender el tipo de iglesia que nosotros encontramos aquí en el libro de los Hechos, no nos basta sino con leer estos versículos que leímos. Ahí está. Las características de una iglesia por la que Cristo viene. En este pasaje nosotros vemos el modelo de Dios para su iglesia. En estos versículos que leímos del 41 al 47, podemos ver con toda claridad las características de esa iglesia, las características que muestran que es una verdadera iglesia de Jesucristo. Si nos atrevemos, vamos a colocar esta iglesia al lado de la iglesia primitiva, a ver cómo estamos nosotros ahí. Alineemos esta iglesia con la iglesia primitiva, ¿cómo quedamos? Necesitamos llegar ahí, mi hermano. Hoy el Señor nos está haciendo un desafío. ¿Eres cristiano? ¿Dices que eres hijo de Dios? Bueno, empieza a comprometerte con tu Dios, con tu iglesia, con tus hermanos, a vivir y a trabajar juntos en armonía, amando al Dios de la gloria, amando al prójimo y buscando vivir para la gloria de su nombre. Compromete. Hermanos, oremos al Señor para que el plan del Señor se cumpla en nuestra iglesia y que esta iglesia no sea una simple iglesia más del montón aquí en Zamora, sino que sea una iglesia baluarte. Y si somos salvos, entonces mostremos las verdaderas características de un verdadero cristiano. Examínese. ¿Qué es lo que usted verdaderamente quiere ser? Hay gente que solo viene a la iglesia por venir. Hermano, no. El que viene a la iglesia solo por venir todavía no ha venido a Cristo. Acérquese a Él de corazón y busque vivir para la gloria de su nombre. Oremos. Y que el Señor verdaderamente nos ayude a tener ese compromiso real y a vivir como la iglesia de Cristo y a ser esa iglesia que Cristo viene a levantar. Cristo viene pronto. Okay. Y si crees que Cristo viene pronto, entonces está preparado para cuando Él venga. Porque no por decir que Cristo viene pronto, nos vamos a ir con Él. Es por estar preparados y viviendo conforme a su propósito. Vamos a orar al Señor. Señor y Dios, esta hora te agradecemos, Dios de los cielos, por tu fidelidad y tu misericordia, de que todavía estás ahí, Señor, atento a nosotros, a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, Señor. A pesar de que fallamos tanto, Señor, ahí estás. Perdónanos, Señor, como iglesia. Perdónanos, Señor, por no valorar tu obra en la cruz. Esa sangre que es la que nos une unos a otros. Perdónanos por no vivir apasionados por ti, por no tener compromiso, por no tener temor ni reverencia, por no amarnos como iglesia, por no trabajar unidos unos con otros. Perdónanos por no impactar al mundo con el poder del Evangelio. Perdónanos, Señor, por lo que somos. Padre, la verdad es que necesitamos de tu presencia. Señor, el enfriamiento viene. Necesitamos que nos ayudes, Señor.
Que nos ayude, Señor, a dejar a un lado ese enfriamiento, esta costumbre, esta rutina de iglesia. Que entendamos que fuimos llamados verdaderamente con un propósito firme. Que somos la iglesia de Jesucristo. Personas salvadas, redimidas por Cristo, llamadas por Cristo. Llamadas a ser diferentes al mundo. Que tenemos una promesa de victoria por encima de todo. Y con un deber mutuo de velar por nuestro crecimiento en santidad. Por favor, mi Dios, trae ese avivamiento que necesitamos como iglesia, que nos conduzca a buscar agradarte, amarte y vivir en una obediencia plena delante de ti, Señor, no perfecta, pero sí sincera. Ayúdanos a ver la obra de la cruz, a valorar la obra de la cruz y a vivir para la gloria de tu nombre, Señor, y que como iglesia nos unamos unos a otros, Señor, para adorarte, exaltarte, bendecirte, para ganar almas para Cristo. Señor, hay tanto descuido en la iglesia, pero tú eres bueno y nos hablas para que despertemos. No nos hablas para enjuiciarnos, sino para despertarnos, para que verdaderamente reaccionemos y entonces así vivamos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a venir a ti en arrepentimiento y fe genuino, acercarnos a ti y a vivir genuinamente delante de tu presencia. Quita, Señor, esa dureza de corazón y esas barreras que hay. Ayúdanos a mirarnos como lo que somos, una familia, un cuerpo, un edificio, un ejército. Y que caminemos juntos, buscando, Señor, ir a la meta, todos juntos, y alegrarnos día tras día de los que caminan, de los que se esfuerzan, ayudar a los que caen, a los que resbalan. Hoy, Señor, clamamos para que unas los hogares, los esposos, las esposas. Señor, Satanás se ha involucrado, se ha inmiscuido, se ha metido a dañar la iglesia desde las familias. Quita la ceguera, la sordera, la dureza de corazón. Quita, Señor y Dios, todo aquello que está haciendo que las familias sean deterioradas. Quita, Señor, todo eso y trae poder sobre la iglesia. Levanta a los esposos y las esposas. Llénales de tu gracia. Llénales de poder, de autoridad y de tu presencia. Padre, clamamos en esta hora para que nos ayude, Señor, a hacer esa iglesia por la que vivimos. Que seamos capacitados conforme a tu propósito, para la gloria de tu nombre, para la bendición y beneficio de la iglesia, para alcanzar nuestras familias y las almas que no te conocen, Padre. Es lo que te pedimos hoy. Dándote gracias por tu palabra, por tu fidelidad y tu misericordia, y al mismo tiempo te rogamos que al salir de este lugar nos lleves en bendición, en victoria, hacia nuestro lugar de destino, y que podamos meditar en este día y buscar, Señor, ser esa iglesia. Porque parte desde que yo me quiera comprometer. Y si cada uno tenemos el propósito de comprometernos, tú nos vas a ayudar y nos vas a guiar para que lo hagamos de manera adecuada. Llévanos a meditar, a reflexionar, a buscar tu rostro de oración y a buscar la manera más y más pronta de trabajar unánimes, unidos por nuestro avance y crecimiento como iglesia. Porque te lo pedimos hoy, en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Y amén.